Le damos gracias a Dios por este domingo 30 de abril de 2017, en este momento precioso en que el Centro Cristiano Arrebatamiento en Naucalpan, como hemos dado en llamarle ya tiempo atrás, está listo para seguir predicando el Evangelio del Reino. Y he estado muy contento, siempre nos da Dios la oportunidad de aprovechar algunos temas de lo que vamos estudiando en la Escuela de Crecimiento Espiritual. Hoy hemos estado estudiando el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos. Les recordamos que el Evangelio de Marcos, para aquellos que no han estado, es un evangelio que fue escrito posteriormente, inspirado Juan Marcos por el Espíritu Santo, lo escribió posteriormente. No es como el Evangelio de Juan y de Mateo, que el Señor les permitió ver y oír. Este es un evangelio que fue después narrado porque el Espíritu así lo dispuso en él. Es un evangelio muy sintético y tiene unos temas muy importantes. Y nosotros en esta hora, alguno de los subtemas que tiene aquí es precisamente el que yo voy a tratar. El tema se llama Desechando la dureza de corazón. Y no hay evangelio que tenga la frase de duros de corazón, endurecidos de corazón, más que una vez en Mateo, 5 veces en Marcos, y sí la veremos, y una vez en Juan. Así es que el Espíritu le hizo sentir al hermano Marcos una carga por la dureza de corazón. De antemano no se ofenda, porque el Señor nos va a hablar de que hay diversas formas de dureza y lamentablemente su pueblo no escapamos. Y lo que el Señor quiere es precisamente con el término con que empecé, que desechemos la dureza de corazón. Esto es parte de los mensajes que Dios está trayendo para dar lugar a la presencia de Dios y al poder de Dios en nuestra vida. Esto es parte de lo que Dios está haciendo para prepararnos en que nosotros estemos listos para recibir la visitación de Dios aquí en Naucalpan y para recibir la visitación de Dios en México y para recibir ese grande avivamiento que el Señor está listo para traer. Entonces, eso es parte de estos mensajes, pero algunos cuando se habla de este mensaje, inmediatamente, como si fueran almejas que les echan limón, se arriscan y dicen, no, yo no tengo el corazón duro. Vamos a ver, conforme a las Escrituras, qué nos dice el Señor, que significa el corazón duro o el corazón endurecido. Y vamos a empezar con un pasaje que se encuentra, y de ahí nos vamos a regresar, es la tercera cita que hay en Marcos 8:17, y Jesucristo, ese lo vimos la vez anterior en el estudio de crecimiento espiritual, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún, fíjense lo que le está diciendo a sus discípulos y apóstoles, para que no se sienta usted ofendido, porque usted y yo estamos abajo de los apóstoles. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Es una pregunta del Señor. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y ese es el tema que nosotros vamos a estar fuertemente tratando en este momento. Antes de continuar, no nos vamos a salir de Marcos, los voy a hacer regresar. El Señor me puso en mi corazón algunas cosas y que tenemos que saber algunos elementos que nosotros debemos de considerar, por el cual a veces nosotros estamos endurecidos de corazón. Vamos a ver la primera idea que el Señor puso en mi corazón. Dice, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Quiero que se le quede bien en su corazón eso. Los pensamientos de Dios no son como tus pensamientos o mis pensamientos. Y esto está comprobado. Sí, acuérdense que yo no predico nada que no esté en la Escritura. En Isaías, vámonos hasta allá, capítulo 55, muy conocido para ustedes, para los que son estudiosos de la Escritura, versículos 7 al 9,
la Escritura dice de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí estamos ya puros cristianos, no nos podemos llamar impíos, ni nos podemos llamar inicuos, porque ya nos convertimos. Pero eso era antes de que nos convirtiéramos, y el Señor nos perdonó. Qué bueno. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 8, y eso sí ya nos atañe a nosotros. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces el Señor nos está diciendo que Él tiene otra clase de mente y tiene otros pensamientos. En cuanto a los que son impíos y que están en iniquidad, totalmente son contrarios, totalmente son opuestos. En cuanto a nosotros los cristianos, a veces resistimos los pensamientos de Dios. No estamos a veces muy conformes con lo que Dios piensa. Por eso nos ha dejado la Escritura, y por eso nosotros tenemos que buscar esta clase de aprendizaje para entender. Y algo muy importante, ¿verdad?, que el Señor dice, que hay una diferencia terrible entre los pensamientos de ahorita voy a enfocarlo de su pueblo mayor, de los que son impíos, pero entre los pensamientos de su pueblo, porque estamos en esta tierra, a los pensamientos de Dios. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Nada más la distancia que hay entre esta tierra y el tercer cielo. Entonces tenemos que estar preocupados, y los cristianos tenemos que estar buscando cómo es que Dios piensa. Tenemos que estar en oración, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que, como se nos ha estado diciendo ya por mucho tiempo en esta congregación local, que tenemos que tener los oídos abiertos, porque Dios nos está diciendo, si oyeres atentamente mi voz, ¿sí? Y Dios, el Espíritu, nos está diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Así es que el Espíritu nos está hablando y nos está diciendo, pero a veces no entendemos, porque la Escritura dice en 1 de Juan 5:7 que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres dan testimonio en la tierra, y eso por misericordia: el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Eso dice 1 de Juan 5:8. Entonces nosotros vemos que hay un diferencial, y nosotros tenemos que buscar acortar ese diferencial entre mi manera de pensar como hijo de Dios y la manera de pensar de Dios. Eso me va a ayudar a desechar la dureza de corazón. Porque si ustedes vieron el pasaje con que empecé, dices que no entendieron. Y si tú no entiendes, tu corazón va a estar duro. Pero cuando tú entiendes lo que Dios piensa, entonces tu corazón ya no va a estar duro. Vas a aceptar más fácilmente lo que Dios piensa. Bueno, vamos a dejar ahí, ahora vamos a enfocarlo. Los pensamientos, en el caso de nosotros los seres humanos, como en el caso mismo de Dios, vienen de la mente. Vienen de la mente, ¿sí? Y nosotros queremos enseñarles que conforme a las Escrituras, ¿sí? Y decirles que la mente de Dios no es como la nuestra, ni como la de los seres humanos, ni como la de los hijos de Dios. De donde emanan los pensamientos es muy diferente nuestra mente. Es decir, para que entienda, en la mente tenemos el procesamiento de los pensamientos, y nosotros procesamos los pensamientos muy diferente
a como los procesa Dios. Tenemos que aprender que tenemos una mente diferente. La Escritura nos habla de que para el Señor hay 3 tipos de mente. Y vamos a irnos para mirar las Escrituras. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Conmigo no se duerme, ya sabe que soy muy dinámico. Levanto la voz, grito, me muevo y me lo traigo para que no se me cabecee. 1 Corintios 2:14 nos habla de la primer mente, la mente natural, la mente que tiene todo ser humano, conozca o no conozca a Jesucristo. Todos tienen una mente. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces muchas cosas por la mente natural no las puede aceptar. Hay gente que dice, ¿cómo está que Dios es invisible? Para mí es locura. ¿Cómo está que tu Dios es inmortal? ¿Cómo está que tú estás seguro que te vas a ir al cielo porque recibiste a Jesucristo? Estás loco. La locura del Evangelio y la locura de la cruz de Cristo, eso es la mente natural. No percibe las cosas del Espíritu de Dios. Aún, y más adelante vamos a ver que aún hay cristianos que tampoco no perciben las cosas del Espíritu de Dios. Qué precioso, porque Joel 2:28 y Hechos 2 nos dice que la promesa de Dios es que iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, es decir, sobre toda la humanidad, fuera o no cristiana. ¿Cumplió Dios con eso? Lo cumplió en lo llamado Pentecostés, en el día en que el Espíritu Santo fue derramado en aquel aposento alto. ¿Lo cumplió el Señor? Sí, lo cumplió. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha sido derramado sobre todos, pero el hombre natural no lo percibe. Algunos cristianos sí y otros no, y ahorita vamos a ver ello. Pero yo quiero que usted distinga los tipos, diversas mentes, cómo es que procesan. Y hay gente que dice, ¿cómo es que tú dices que la persona sanó? Yo no entiendo cómo, nomás porque oraste en el nombre de Jesús pusiste tu mano y sanó. Sí, a mí Dios me ha comprobado muchísimas sanidades de esa calidad por la pura imposición de manos y el nombre de Jesucristo. Gente totalmente invadida de cáncer y sanada de cáncer. No cosas fáciles. Niños que tenían leucemia y que ya no tienen leucemia. Todo es cuestión de fe. Bueno, eso ya es agregado, pero el hombre natural no lo percibe así. Les he platicado y rápidamente repito de aquel milagro que vi en una iglesia a la cual asistíamos porque daban lugar al Espíritu Santo y el pastor oró por una persona que no veía y tenía desprendida la retina. Un oftalmólogo de ahí, siendo cristiano, dijo, ¿cómo es que vio? Si yo sé que tiene desprendida la retina, me la llevo a mi clínica. Y le hizo las pruebas y de todos modos encontró que tenía desprendida la retina. Pero le hizo la prueba de vista y tenía 10 en los 2 ojos. Porque tenemos un Dios que hace maravillas. Y él decía en su testimonio cuando pasó, como yo aquí a usar un poco el púlpito, médica y científicamente no lo entiendo. Lo único que sé es que el hermano ve, pero científicamente no debiera de ver. Esas son las cosas que el Espíritu de Dios hace. Y el hermano quería pensar como humano, pero los pensamientos y la mente de Dios está muy por arriba de nosotros los seres humanos.
¿Qué estoy haciendo con este mensaje dirigido a tu vida? No solo pudiera ser una exhortación, sino yo ve la parte positiva. Estoy deseando que tú cambies tu mente y tú cambies tus pensamientos y que tus pensamientos sean como los de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Buscando formar fe. Y sin fe no es posible agradar a Dios, pero con fe todo es posible. No importa tu nivel de conocimientos, porque tú puedes decir, yo tengo mucha educación y me es muy difícil, estoy tratando de que sobrepases esa capacidad intelectual y de conocimientos que tienes para venir al ámbito de la fe, porque eso a veces nos estorba. Nos quedamos ahí en Corintios. La segunda mente que nos narra Corintios es la espiritual. Ahí abajito de 1 Corintios 2, 15 y 16 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Más nosotros, fíjese, Pablo se incluía, tenemos la mente de Cristo. Hoy tenemos que pedir que parte de la misericordia de Dios y de la obra de Dios sea el que yo tome esa promesa, que adquiera o reciba, si no es que tienes que adquirir, porque eso tendrías que pagar, reciba la mente de Cristo. Entonces tú recibes la mente de Cristo, entonces tu mente ya rompió el diferencial que te decía entre la tierra y el cielo, porque la mente de Cristo está en el cielo y entonces ahora está también en tu mente. Pero tú tienes que rendirle tu mente al Señor para tener la mente de Cristo, que muchas veces va a ser contraria a lo que el mundo te dice. Algunos hermanos, cuando ha sucedido este tipo de cambios, me hablan y me dicen, ¿está bien, pastor? Estoy bien. ¿Está en paz, pastor? Estoy en paz. Y estamos orando para que no se desanime. No, no estoy desanimado. Al contrario, estoy contento porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, los que conforme a su propósito son llamados. Y el domingo precisamente, porque esto aconteció el lunes, el problema que tuvimos con la dueña de ese edificio, lo tuvimos el lunes, pero el domingo yo estaba predicando y usted escuchó que dije que en Eclesiastés 9:1 dice que el justo, el sabio y toda su obra están en manos de Dios. Y entonces viene y sucede esto, y entonces yo me voy a enojar y voy a decir, ¿cómo, Señor, no es justo que le caiga un rayo a la dueña, que se endemonie, que bueno, quién sabe cuántas veces piensan los cristianos? No, Señor, yo le di gracias a Dios y le dije, Señor, te doy gracias porque yo soy un justo y soy un sabio, y las obras de mis manos están confirmadas por ti. Así es que a mí no me preocupa, Señor, está en tus manos todo, a donde tú me quieras llevar, y mire, ya me trajo aquí. Estoy en paz. ¿Y a dónde me va a llevar a Dios? A donde me quiera llevar. Pero usted, como tiene la mente natural, contaminada con la que veremos carnal, se pone bien resistente y le dice, Señor, esto no me gustó, es injusto, es iniquitativo, me hicieron mal y me la van a pagar. ¿Cuántos cambian? ¿Cuántos quieren cambiar a la mente de Cristo? Y van a estar en paz y no hay queja. ¿Y sabe qué? Habla una hermana y me dice, bueno, la hermana Irene dice, hermano, estoy orando por usted y el Señor me dice que esté en paz y que usted tiene la estrella del Señor arriba y que lo va a guiar. Recibo y miren, me sigue guiando. ¿Ha sido una semana pesada? Claro,
de haber 2 días de dormir 4 horas por estar sacando todo y ir para acá y para allá, pero aquí estoy predicando con toda la fuerza que el Espíritu Santo me está dando para comunicarte que es necesario desechar la dureza de corazón. Vamos a ver, les dije 3 mentes, la natural, la espiritual, vamos a ver la carnal, donde están parados muchos cristianos. Primera de Corintios 3, ahí abajito, versículos del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El Señor está diciendo aquí que hay algunos hermanos y hermanas que son carnales, son salvos, tienen la vida eterna, pero les gusta la carne, les gusta el mundo. Les gusta pensar como el mundo. Ay, hoy es día del niño, hoy yo no voy, porque es día del niño, ¿sí? Pues antes del día del niño es día de alabar y sacrificar al Señor. Si quieres celebrar al niño, celébralo después de alimentarte espiritualmente, pero no pongas al niño por arriba de Dios. Ya conocen cómo es este servidor, que les digo sus verdades y por eso algunos ya no vienen conmigo, no le hace. De todos modos, la palabra de verdad tiene que ser predicada. Carnales como a niños en Cristo. ¿Qué es un niño en Cristo? Imagínense, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que nace un niño y se queda de 1 año y pasan 2 años y está de 1 año y pasan 3 años y está de 1 año y pasan 25 y está de 1 año. ¿Usted qué diría? Desde el año lo hubiera llevado al pediatra, lo hubiera llevado con un médico y oiga, haga algo porque le está pasando, este niño no se está desarrollando normal. Pero muchos cristianos reciben a Jesucristo y ahí se quedaron. Se quedan bebé, no quieren crecer, no se quieren congregar, no quieren aprender la escritura, no quieren ser discipulados, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren de ninguna manera menos de tener la mente de Cristo. Mire, quiero ser salvo, pero déjeme andar en mi carnota lo más que pueda. Niños en Cristo. Nunca he dicho que les quito la salvación, pero a los niños hay que darles cuero y vara. Cada rato les da cuero y vara el Señor, porque no quieren crecer. Es necesario crecer. Sigo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. A ver quién tiene aquí 25 años. Alce sus manos. Ahí, pásenle la mamila, por favor. ¿Cómo se vería Ismael y cómo se vería Miriam Patricia? Que usted de repente vea y ya no van a sacar una mamila chiquita, tenía que sacar una mamila magnum así. ¿Y cómo se verían? ¿Qué le diríamos a Miriam Patricia? ¿Qué le diríamos a Ismael? Oye, ya bájale, ¿no? Si quieres te conectamos a la vaca. ¿Está correcto eso? Hay cristianos, nada más, y a mí me ha pasado. Es indudable que queremos que la gente se reconcilie, pero a mí me ha pasado, ¿verdad?, que en las campañas evangelísticas viene gente y recibe a Jesucristo. Bueno, es que yo ya era cristiano, pero me alejé, me quedé enano y tomo leche. Vuélvame a dar otro poquito de leche. Es que me gusta mucho mamar. ¿Qué diría usted? Pues con razón tienes los labios así. Bueno, ya no le digo más porque... Pero usted imagínese, y no vianda. ¿Qué es la vianda? Es el alimento fuerte. Hebreos nos dice que dejemos a un lado la niñez y alcancemos la madurez y que comamos la vianda. Hoy yo les estoy dando vianda. Aquí no hay ya leche porque ustedes ya están creciditos. Aunque explico la manera para que los que recién sean convertidos, tengo una manera de explicarlo, puedan entender que es necesario ir tomando vianda.
Si tomas pura leche, pues tomas mucho calcio y tomas algunas grasas y todo eso, pero la vianda te da proteína, te da vitaminas, te da minerales y eso es para tu crecimiento. Ahora dice aquí, porque no eras capaces, no estoy recomendando. Los niños están allá, ¿verdad? Y los bebés por ahí ha de andar Denise, que es la más chiquita, está allá. Pero, amado hermano, pues todavía hay que darle su lechita de vez en cuando. Pero cuando era muy bebé, pues ni modo que Aurelia dijera, ay niña, ¿por qué tanta leche? Te voy a dar unos tacos de buche. No, hombre, pobre niña, le iba a venir una diarrea de aquellas. No estaba capaz porque es niña. Usted y yo, pues algunos vean si ya tenemos la panza de ampolla, pues donde quiera nos formamos ahí a darle duro y comemos vianda. Pero los niños no. Pero un cristiano todo el tiempo leche y nunca vianda. ¿Cómo es posible? No es posible eso. Tampoco le vamos a dar pura cosa que es vianda a alguien que necesita leche. Eso es lo que le está tratando de decir. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Quiero ya terminar. Hay cristianos carnales. ¿Y cuáles son los cristianos carnales? Los que conocieron a Cristo, se quedaron niños de Cristo, pero siguen siendo carnales. De tal manera, ¿verdad? Que si fuéramos sarcásticos en esta iglesia, diríamos, pásale hermano. Pero si viene otra persona, pásale carnal. Porque no está haciendo las cosas bajo el pensamiento y la mente de Dios. Si va viendo a lo que quiero llegar, esto es parte para romper la dureza de corazón. Usted y yo necesitamos ser espirituales para entender las cosas del Espíritu de Dios. Seguimos adelante, ya los dejo ahí. Nuestro corazón es llevado por nuestra alma. En nuestra alma están los pensamientos, está en la voluntad y están las emociones, voluntad o deseos. Y eso es lo que sucede. Nuestro corazón es llevado por nuestra alma o por el espíritu del hombre, que es la parte divina que Dios nos ha dado. Porque el Señor dijo que iba a soplar aliento de vida y vino a ser un alma viviente. El Señor nos dio ser tripartitos como Él. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el hombre es hecho a la imagen de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios que nos creó. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora nosotros vemos que el alma quiere manejar el corazón del hombre, pero el espíritu, que es la parte del hombre que conoce de Dios o la parte divina de Dios, trata de que no sea así. ¿Quién va a venir a ayudarnos? Cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, entonces al recibir a Jesucristo nos volvemos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo, el que está a nuestro lado, está en nosotros y con nosotros, viene a darnos la mano para no dejar que usted haga todo por su alma, para que usted no haga todo conforme a sus pensamientos, a su voluntad, a su capricho, y no haga las cosas conforme a sus emociones, sino para que usted haga las cosas conforme a la mente y pensamiento de Cristo. Espero que usted en esta forma sencilla lo pueda recibir y lo pueda entender. Es pues el Espíritu Santo el que nos ayuda. ¿Qué pasa? Regresamos un poquito a 1 Corintios, al capítulo 2, versículo 10, y vamos a ver qué pasa cuando yo
dejo que el Espíritu Santo, como hemos estado hablando del reino, gobierne y reine mi vida, pero no en condominio. ¿Cómo hablo de esos cristianos en condominio? A ratos tu Espíritu Santo y a ratos mi alma. Voy a cambiar, a ratos soy espiritual, pero a ratos quiero ser carnal. Ahora el Espíritu Santo viene a nosotros y 1 Corintios 2, 10 al 13 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, los pensamientos de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Oyó eso? Eso lo reciben los carnales y los naturales, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces nuestro corazón debiera de ser gobernado por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo gobierna y reina, Él toma control de mi espíritu como lo que Dios me dio de su parte divina, y toma control de mi alma. Es decir, empieza una lucha, sí, que ahorita les voy a citar de Gálatas, y el Espíritu dice: no, esos pensamientos no son espirituales, son carnales. No, esa voluntad no es la perfecta de Dios. No, esas emociones te van a llevar a la desgracia. Y el Espíritu nos está redarguyendo continuamente, porque es la voz interior que tenemos que nos dice lo que no está bien y lo que sí está bien. Entonces el Espíritu viene a nosotros y gobierna nuestra vida, y se establece el reino de Dios en nuestra vida. Muy bien, entonces vamos a dejar ahí, vamos a otra idea. Yo voy a entrar al tema, pero todo esto es preparatorio para que usted entienda que no se trata nada más de un regaño, de una exhortación, sino se trata de toda una enseñanza para que usted cambie en cuanto a su relación con Dios ciertas cosas. Dice entonces la idea siguiente: dureza de corazón, y vamos a entrar al tema, por religiosidad, dogmatismo o conocimiento de la palabra de Dios como letra. Vamos a regresar a Marcos y vamos a ver qué es lo que estoy tratando de explicar. Capítulo 3 de Marcos, versículos del 1 al 6, y dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo ese religioso le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolas alrededor con enojo, entristecido, fíjese bien aquí esta parte, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos, que eran gente que conocían mucha palabra, tomaron consejo con los herodianos, estos eran políticos, contra él para destruirle. Entonces nosotros vemos que la dureza de corazón estorba el poder de Dios, los pensamientos y la mente de Dios. Mucha gente se queja y dice: no, que Dios es bueno. Entonces, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué tanta tribulación? ¿Por qué tanta desgracia? Porque no dejamos actuar a Dios a causa de la dureza de nuestro corazón.
¿Por qué no suceden muchos milagros? ¿Por qué no suceden muchas sanidades o señales de parte de Dios? Porque a veces hay una religiosidad y un dogmatismo. Dogma quiere decir que cuando se tiene, ¿verdad?, una cierta pensamiento de que es algo de Dios, se vuelve algo que siempre debes cumplir, como esto del sábado. Y hay gente que dice, ustedes los cristianos se reúnen en domingo, están en pecado, debieran de reunirse en sábado, porque es lo que Dios asignó. Y nosotros sabemos que no nos reunimos en sábado por dos razones. Primero, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Señor del sábado. Segundo, porque aquí el Señor estaba mostrando que Él estaba sanando a en sábado. Y tercero, amado hermano, porque Jesucristo resucitó el domingo a las 6 de la mañana y los cristianos nos reunimos para celebrar. No, el domingo no es el día de reposo para nosotros. Hay hermanos que aquí vienen los miércoles y no pueden venir los domingos porque trabajan. No los condeno, trabajan para vivir dignamente. Pero amado hermano, les digo, tomen en cuenta a Dios y cuando puedan, vengan y estén aquí junto con la congregación, porque el domingo celebramos la resurrección de Jesucristo. No es el día de descanso conforme a la ley federal de trabajo, sí lo es. Ese es el pensamiento del hombre, pero el pensamiento de Dios es que nosotros celebramos el domingo porque Cristo resucitó el domingo. ¿Le quedó claro? Eso espero. Muy bien, quitemos ese dogmatismo, ahora vamos a ver un poco del conocimiento de la palabra de Dios como letra. Aquí les invitamos a aprender, a memorizar y a estudiar la escritura, pero siempre pasada bajo el fuego y bajo la revelación del Espíritu Santo, no como un mero conocimiento. Yo tenía, cuando era un estudiante en la universidad, un hombre muy docto en la literatura universal, todo una persona que sabía, y él decía al leer la Biblia que consideraba que había muchas cosas que no estaba de acuerdo, pensaba como hombre, y él me decía, Jehová de los ejércitos es un Dios muy cruel, pero no entendía todo el contexto de por qué Dios hacía esas cosas a causa de la provocación que el hombre le hacía. Ahora vamos a ver que el conocimiento, cuando está bajo pura letra, también es parte de lo que endurece tu corazón. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 8. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no sería más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Les dije hasta el 8, ¿verdad? Muy bien. Entonces tengamos cuidado de no tomar la escritura como letra, sino pedirle al Espíritu Santo entendimiento y interpretación de lo que nos está tratando de hablar. Esto ayuda a romper la dureza de corazón. La palabra que se usa aquí para dureza, porosis, fíjese, no se ofenda, significa directamente estupidez, significa encallecimiento en cuanto al corazón, significa ceguera espiritual. Eso significa esa palabra que se usa ahí. Vamos ahora a regresar a Marcos capítulo 6, versículos 49 al 52. Y ahora tengo esta siguiente idea que Dios puso en mi corazón. Como hijos de Dios, discípulos y siervos del Señor, a veces también tenemos dureza de corazón. Marcos 6, 49 al 52
Dice, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los discípulos y los apóstoles, el Señor dice, estaban endurecidos de sus corazones. Entonces nosotros podemos estar endurecidos de corazón como hijos de Dios, como discípulos y como siervos. Sí, podemos estar endurecidos de corazón. Qué triste condición tenemos a veces los que somos hijos de Dios, discípulos y siervos del Señor. ¿Por qué estamos endurecidos de corazón? Porque estamos cerrados a los asuntos espirituales. Sus discípulos y sus apóstoles y estos siervos de Dios ya habían caminado con el Señor mucho tiempo y habían visto una serie de señales, de prodigios y milagros, pero todo lo querían entender por su finitamente humana mente. Todo lo querían discernir bajo sus pensamientos. Y el Señor les dice, hay dureza de corazón. Eso no lo van a entender si ustedes no tienen la mente de Cristo. Por eso les hablé de los 3 tipos de mente. Si ustedes no tienen los pensamientos de Cristo, si ustedes no tienen sus pensamientos puestos en lo alto, la única manera de llegar a esos pensamientos y esa mente, como hace rato lo dije, es la fe. Y entonces se sale fuera de nuestro control. Lo que los discípulos y apóstoles, como muchos quieren, estoy cerrado a los asuntos espirituales porque se me salen de control. Hoy a veces vemos esto, ¿verdad? Pero como otras veces he dicho, imagínense que yo le dijera, Señor, muestra tu poder y Señor, permíteme caminar sobre los aires. Yo sé que algunos de ustedes, endurecidos de corazón, no regresarían a la iglesia y dirían, el pastor Ernesto de hace 41 años y fundador del Centro Cristiano Arrebatamiento, ahora anduvo flotando en la predicación, yo ya me voy de esa congregación, se me hace que ya se endemonió el hermano. Cuando el Señor se presentó caminando por las aguas en el mar y calmó el viento. Y sus discípulos lo querían comprender. Quizá alguna persona que si fuera como algunos de nosotros medio agnóstico le hubiera preguntado al Señor Jesucristo, ¿y cómo le haces para flotar en el mar? ¿No me das la fórmula que comprenda? ¿No me dices el procedimiento? No es así, es por el poder de Dios y mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué estoy haciendo? Formándote fe, abriéndote al mundo del Señor. Dios es espíritu, abriéndote al mundo espiritual. No estoy queriendo que te abras al mundo de las tinieblas. Te estoy invitando a que te abras al mundo espiritual de la luz. ¿Quedó claro? Muy bien, vamos a seguir mirando. La palabra aquí es un término similar al anterior, poreo, y significa que el Señor les dijo, ustedes son una especie de piedra. Eso es lo que les dijo. Ustedes están petrificados, ustedes están endurecidos, ustedes se hacen necios y encallecidos de corazón. Eso está en el griego. Eso es lo que significa esa palabra endurecido ahí. Qué fuerte palabra. Cómo hablaba nuestro Señor tan fuerte, pero hablaba la verdad. Gracias a Dios por ello. Seguimos. La repetición de milagros, prodigios y señales no cambia la dureza de corazón.
Vamos a darle vuelta y al pasaje con que empezamos. Marcos 8, 17 al 21. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes para 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos, de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Entonces, la idea aquí, la repetición de milagros y prodigios y señales no cambia la dureza de corazón si tu mente no cambia, si tus pensamientos no cambian, si no das lugar a entender como espiritual las cosas que el Espíritu de Dios hace. Ya era una lista interminable de actos milagrosos, prodigiosos y de señales de parte del Señor Jesucristo. Era una tras de otra, pero el corazón no cambiaba. Esa es una de las cosas que yo tengo que reclamar a esta congregación, que a veces han perdido la capacidad de asombro porque dicen: pues ya sanó ya fue liberado, ya se convirtió tal persona, ya se acostumbran. Y entonces se pierde esa capacidad de asombro y viene la dureza del corazón. Y a veces dicen: ¿cómo es que pasó esa persona y sanó? Y yo tengo 3 o 5 años de venir a esta congregación y no sano. Por la dureza de tu corazón. ¿Cómo es que reciben del Espíritu y acaban de entrar y ya está recibiendo el Espíritu y yo no recibo ni limosnas? Por la dureza de tu corazón. Sí, vamos, hermano, vamos con ello. Quiero dar todo lo que tengo porque hay muchas cosas aquí que quiero hablar. Vean el 18. ¿Por qué hay dureza de corazón? Porque usted tiene una mala vista, porque usted tiene un mal oído, porque usted tiene una mala memoria. Tienes ojos y no ves, tienes oídos y no oyes y no recuerdas. Amado hermano, yo tengo como pastor después de 41 años la tristeza de haber visto cómo Dios sanaba de cosas muy graves a alguien y ya se le olvidó. Ya ni siquiera se congregan, ya no sé si son cristianos o no, se les olvidó lo que Dios hizo. ¿No recuerdas? ¿No debieran ser los primeros en estar aquí? ¿No debieran ser los primeros en venir con este pastor para bajar los instrumentos de la camioneta? ¿No debieran ser los primeros de estar en la oración? ¿No debieran ser los primeros en alzar las manos y adorar al Señor porque les prolongó la vida? Y ya no recuerdan, ya perdieron la memoria. La dureza de corazón viene porque no ves lo que Dios está haciendo, porque no oyes lo que Dios te está diciendo y porque no recuerdas lo que Dios hizo. El puro hecho de recordar cuando el Señor te salvó debiera de ser un momento de romper la dureza de tu corazón. Y todos ustedes los que están aquí ya son salvos. Ese es un hecho milagroso, que tú no lo has visto el resultado, pero cuando te mueras te vas a acordar porque vas a estar en la presencia del Señor y no en el infierno, y entonces vas a decir: ¡úrale! Tenía que haber sido más agradecido porque me están dando morada en el cielo y tengo la vida eterna. Y le vas a decir al Señor: perdóname, Señor, porque yo era cabra de pelo largo y con cuerno largo y retorcido. Hoy por ahí se recibió una revelación que había unas tijeras para que le dieron a alguien, y yo le dije a la persona que recibió: ¿y no te mandó unas el Señor para mí? Porque necesito por ahí cortar algún cabello, algún pelo de cabra de pelo muy largo que ya parece
hasta llama. Bueno, mala vista, mal oído, mala memoria. Objeción contra lo milagroso. Hay objeción contra lo milagroso. El Señor Jesucristo se pasaba haciendo tres cosas: echando fuera demonios, sanando enfermedades y dolencias, predicando el evangelio del reino, y a veces hacía milagros, limpiaba leprosos y eso. Y no lo quería, ahorita vamos a ver. Y amado hermano, a mí me ha acontecido, ¿verdad? Que hay gente, no me dice nada, no tienen manera de refutarlo. Hay personas que le dicen, no vayas con el pastor, sabe mucha Biblia, te va a enredar, mejor ya no te congregues. Porque salen espantados, porque de repente en la congregación, si se cuela por aquí un endemoniado, pues se manifiesta por la presencia de Dios, le echamos fuera a los demonios. Y hay gente que dice, yo no regreso aquí, qué horror. Qué culto tan más horrible, cuando debieran alzar las manos y decir, bendito Dios, echaste fuera a los demonios, tu autoridad en tu nombre ha sido gloriosa, Señor, aquí está tu presencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero se van espantados. Hay gente que se espanta con menos. Hoy algunos cayeron. Y hay gente que dice, no vayas, porque hay gente que se cae y eso no es de Dios. Yo no busco que la gente se caiga, eso es cosa que Dios hace. Ya les he platicado que una ocasión se fue la luz en una noche y nosotros vimos la parte de atrás. Cuando se prendió otra vez la energía, estábamos reunidos en un lugar. Todos los de atrás estaban en su asiento recargados uno con otro. Qué tristeza. Objeción contra lo milagroso. Milagros, dicen otros, milagros, señales y prodigios son históricos. Ya es historia. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Y dice que son históricos. Usted vaya a algunas iglesias que tienen un corazón duro, son salvos, recibieron a Jesucristo. Pero dígales, oye, mira, hay sanidades y milagros, hay un avivamiento. No, estás mal, hermano. Aquí somos de los fariseos, aquí somos dogmáticos, aquí ya te queremos decir que estás mal. Los milagros, los prodigios, las señales, entre ellos las sanidades y echar fuera demonios, ya son históricos. Están ahí en la Biblia históricamente. Entonces, Hebreos 13:8 nos habla de un Cristo histórico. ¿Es histórico mi Señor? ¿Es histórico su poder? ¿Es histórica su misericordia? De ninguna manera no podemos aceptar eso los que conocemos la Escritura y tenemos el Espíritu de Dios. ¿Pero por qué tienen ese duro corazón? Porque, amado hermano, no creen y ponen objeción a la vida de milagros. No son para realizar por cristianos y humanos, dicen otros, sino para uso exclusivo de Dios. Algunos dicen, no, yo sí creo, pero lo que no creo es que son históricos para que ustedes como hijos de Dios o como siervos de Dios hagan eso. Eso no, dice. Los milagros, los prodigios, es directo, que Dios lo haga directo. ¿Dios puede hacerlo directo? Claro que puede hacerlo directo, pero Dios le gusta trabajar con su iglesia y con sus siervos. Le gusta que las cosas sean. Hebreos 2:4 dice, cómo Dios testificó juntamente con ellos, con señales, con prodigios y en hacer milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, no hay lugar a duda que están ignorando la palabra de Dios, están ignorando lo que el Espíritu dice y que no es de uso exclusivo de Dios. Dios nos ha otorgado de su Espíritu, de su palabra, de la fe, de su unción, y podemos ver esos milagros si creemos. Son para santos muertos, dice otra iglesia que se dice cristiana. Si se muere, entonces sí es el santo milagroso. San Quilmas, San Chalmas, San Judas Tadeo ya son muy milagrosos. Son para santos muertos. Pero ¿qué dice la Escritura? Vamos a Eclesiastés
capítulo 9, versículo 5, y dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, mire, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Nada saben los muertos. ¿Qué nos dice? Que no andes jugando con el reino de las tinieblas. El capítulo 18 de Deuteronomio. ¿Qué nos dice? Y voy a llegar allá, ya estoy por llegar. Y dice el versículo 9 y 10. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aunque se los barnicen, consultar un santo muerto es consultar a un muerto. Y Dios dice que para él es abominación. Entonces, ¿cómo si aceptan que se consulte a santos muertos, pero no aceptan que los vivos puedan hacer milagros? En el nombre de Jesucristo y mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a algo peor que hace poco me dijeron, porque hubo unas sanidades en una iglesia y me dijeron: nosotros nos vamos de aquí porque lo que está haciendo este hermano Ernesto es del diablo. Órale, es del diablo. ¡Qué ignorancia de las escrituras! Yo les dije algo muy importante, que nosotros estamos parados en el reino de luz y en el nombre de Jesucristo. No estamos buscando para nada el reino de las tinieblas. Yo reprendo las obras de las tinieblas porque soy un hijo de luz. Y Jesús dijo allá en Juan 11:36, en tanto que hay luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Soy un hijo de luz, no un hijo del diablo. Pero a Jesucristo también le pusieron ese calificativo. Y mire lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo es del 22 al 29. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú. En hebreo es Baal-Zebú, el señor de las moscas, el señor de la muerte, para que entienda, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mire qué dice el Señor: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, si echamos fuera los demonios en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu Santo, le informo, el reino de Dios está en medio de nosotros. Dele un aplauso al Señor. No es el diablo, es el Espíritu Santo de Dios. La dureza de corazón viene por buscar acomodar los mandamientos y la palabra de Dios a nuestra conveniencia y voluntad. Le vuelvo a repetir esta idea. La dureza de corazón viene porque los cristianos y los hijos de Dios, los siervos, buscan acomodar los mandamientos y la palabra de Dios a su conveniencia y voluntad. Regresamos a Marcos, ahora al capítulo 10, que es el último versículo de los 5 que trata de la dureza de corazón. Y hoy lo estábamos estudiando en la mañana. Y dice Marcos 10, 4 al 12.
Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle, ahora los discípulos, ¿qué les pasa? De lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. La idea aquí es esa: buscan acomodar los mandamientos y la palabra de Dios a su conveniencia, a su gusto, y hablan de permisos. Ya les he enseñado que la voluntad permisiva nos puede llevar a actos de desgracia. Mucha gente dice: ya oré a Dios y me dio permiso, y sucede una desgracia. No busque la voluntad permisiva. Siempre que usted le pida al Señor permiso, se lo va a dar. Busque la voluntad perfecta, es lo que Cristo les contestó. Ustedes quisieron una voluntad permisiva y el Señor dijo: por la dureza del corazón, pues que se divorcien. Pero la voluntad perfecta es: varón y hembra los crió, ¿verdad? Y los unió en una sola carne, y lo que el hombre juntó no lo separa el hombre. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Por favor, como en la mañana dije, no se condene por alguna situación anterior. Nosotros sabemos cómo tratar cada caso en particular y decirle de acuerdo a la palabra de Dios. No es un manejar los mandamientos, sino simple y llanamente es darle lugar al reino de Dios en el estado en que tú veniste, aquel que se convirtió y que no sabía estas cosas que Dios tiene en su palabra. Muy bien, entonces vamos a ver otra idea más. El oír es una influencia corruptora. El oír influencias de terceras personas causan ceguera de corazón. Hay una historia en Números 14, 1 al 12, donde usted la conoce. Cuando los espías salieron y fueron a la tierra de Canaán, y había gigantes, la tierra era muy buena. De los 12 espías regresaron 10 y corrompieron a la congregación y le dijeron: no vamos a poder. Está muy difícil, está muy tremendo. Hay cosas muy grandes ahí y que no vamos a poder entrar. No es buena esa tierra. 2, Caleb y Josué dijeron: sí es buena esa tierra. Entonces el Señor, usted luego lea la historia del 14, 1 al 12, 20 al 24, le dijo a Moisés: este es un pueblo muy duro, muy difícil, lo voy a matar a todos, porque no están creyendo. Moisés se paró y le dijo: Señor, no, porque vamos a quedar avergonzados delante de los egipcios y del mundo. Y Dios oyó la oración intercesora de Moisés, pero el Señor dijo: estos duros de corazón, incrédulos, no se van a quedar así. Todos estos que no han creído se van a morir en el desierto. Voy a alargar hasta 40 años que estén en el desierto para que muera toda esta generación, excepto Josué y Caleb, porque ellos creyeron mi palabra. Eso es un ejemplo tremendo de la influencia corruptora que causa ceguera de corazón. Pero no solo ahí. En 1 Corintios 10, 6 al 12, voy a leerlo. Dice la escritura así: no, es 1 Corintios 10, invertí, 6 al 12. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y en Efesios 4, 17 al 20, estos pasajes se explican por sí mismos y voy a leerles ahora Efesios 4 y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Muy bien. Incredulidad y dureza de corazón se juntan para invalidar el poder de Dios. Había yo dicho equivocadamente que era el último pasaje, pero no es así. Marcos 16, 14. Y vamos a ir, y ahí sí termina el Evangelio de Marcos en cuanto a la dureza de corazón. Y dice Marcos, caray, me falta. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Los que vinieron a la escuela de crecimiento espiritual el domingo pasado y ahora, vimos que Jesucristo estaba anunciando su muerte y su resurrección. Y los discípulos y apóstoles no entendían. Y el Señor les decía, por la dureza del corazón no entienden. Pues el Señor fue llevado a la cruz y murió en la cruz. Y no entendieron, sino se fueron a encerrar, y el Señor fue ahí y les dijo, incrédulos y duros de corazón. Oiga, ¿a quién se lo dijo? A los apóstoles y discípulos. Y les dijo, son duros de corazón y no han entendido lo de la resurrección de Jesucristo. Los judíos entendían la resurrección de los muertos porque Job así les había revelado. Es el libro más antiguo quizá de la Biblia, y en ese dice, tus muertos resucitarán. Pero lo que no entendían es que Jesucristo tenía que resucitar al tercer día. Y el Señor les reclama diciendo, ay apóstoles, ay discípulos, qué incrédulos, qué duros de corazón. Esa fue la última vez que el Señor los exhortó, y entonces fue que entendieron. Como hoy dirían, les cayó el centenario en el corazón, les cayó el 20 en el corazón, porque después vemos a un Pedro, a un Juan, a un Santiago, y vemos a todos ellos, ¿verdad? Cambiados totalmente y haciendo las obras de Dios, llenos, Señor, del Señor y llenos de fe, haciendo esas obras del Señor. El pesar de Dios es que nosotros amamos más la gloria de los hombres como hombres que la gloria de Dios. Juan 12, y ahí habla también, Juan 12, vamos a Juan 12, y dice la escritura en Juan 12, versículos 37 al 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El brazo del Señor hace prodigios, milagros y es poderoso. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Oiga el 43, que usted no sea de esos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hermano,
Cuando hay dureza de corazón, amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero cuando amas al Señor, amas más la gloria de Dios que la de los hombres. Mi pregunta para la congregación: ¿y tú a quién amas? Estoy por terminar. Los milagros, prodigios y señales a través de sus siervos aseguran la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto queda plenamente comprobado en Hechos del Espíritu Santo, algunos le llaman Hechos de los Apóstoles, pero nosotros vemos como Pedro y Juan, yendo a la puerta de la hermosa, levantaron a un cojo de nacimiento de 40 años de edad y saltaba y alababa al Señor. Vemos como Pedro, aún su sombra, le llevaban enfermos y en gente con espíritus inmundos y eran liberados y eran sanados. Vemos que ellos entendieron que era necesario desechar la dureza de corazón. Yo espero que después de este mensaje tú puedas también entender lo que es desechar la dureza de corazón delante de Dios. Rompe, pues ahora, con esa fe incompleta y deformada, el Señor, y vamos a leer Marcos 9:19, dice la Escritura, rompe con esa, y dice la Escritura en el 9:19 de Marcos, respondiendo a él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Versículo 23, Jesús les dijo: si puedes creer, hermano, al que cree, todo le es posible. Versículo 29, y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y uno, sin duda, agregando la fe. No temas, ni te espantes, que de Dios es el poder. Salmo 62:11. Una vez he oído y dos veces he oído que de Dios. Salmo 89:7 y 8. Vamos a leer y con eso doy por terminado este mensaje que espero llegue a tu corazón. Dios temible en la gran congregación de los santos. Aquí estamos, Señor, la gran congregación de los santos. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Estamos alrededor de Él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Este sí se lo sabe. ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios, tenga misericordia de nosotros